Hablaremos entonces de los gimnasios en Grecia. Los hijos de los ciudadanos libres se entregaban, por decirlo así, a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además del estudio de la gramática y de la cítara, integraba la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica los ubican algunos historiadores en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica. Una práctica común entre los muchachos que se ejercitaban era el salto del toro. Consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que lo embestía y agarraba sus cuernos y, antes de ser revoleado por el aire, daba una vuelta y caía montado sobre el animal. Pues es muy difícil eso. Sobre todo es difícil de practicar, ¿no? Me imagino el entrenamiento. Claro, porque... ¿Cómo practicar? ¿Cómo a lo empezás? mejor la primera vez no usaban un toro, sino un conocido robusto. Sí. Que hacía el Una papel silla. de toro, claro. Pero es muy difícil, darse una vuelta en el aire y caer montado. Sí, sí. Y Me meter un hace toro caer en un montado gimnasio. sobre los mismos cuernos del toro. Yo le tengo miedo a los toros. Y bueno, lo bien que hace. Pero A los ¿cuánto- toros y a los perros. ¿Pero cuántos toros se cruzan Yo, por la por calle? ejemplo, cuando paso voy por una vereda oscura Sí. y me sale un perro de la reja, ¿vio? Y me chumba, me da miedo. ¿Y un si toro? me sale un toro, muchísimo más. Bueno, pero no hay toros en los barrios de Buenos Aires. Por suerte para mí, porque les tengo miedo. Bueno, sí, pero... Ah, sí, sí. ¿Tuvo les la tengo experiencia frente a un toro? miedo. ¿Cómo? ¿Tuvo una experiencia frente a un No, toro? no, menos mal, porque les tengo miedo. Bueno, Bien, el caso es que ya en los tiempos de Pericles, la gimnástica era algo muy popular. Y el gimnasio, uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, eran los gimnasios del Estado. Pero había algunos de carácter particular que eran un poco más modestos. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas. Pero la gimnástica de Atenas era la más encumbrada, ¿no? Allí se entrenaban los muchachos por ejemplo, para el pentatlón, que, como usted sabe, incluía la carrera, el salto, la lucha a brazo partido, que se llamaba pancracio, el lanzamiento del disco y de la jabalina. Eso es lo que integraba en aquel entonces el pentatlón. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración, no como ahora, que vos tenés un entrenador que te enseña catch y no es tenido en alta consideración. y no. Bueno, entonces sí. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. En los gimnasios, los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva. Mira qué lujo. Bueno, como ahora que lo hacen con vaselina, con aceite Johnson. O Sí. y a mí me gusta mucho ir al gimnasio y me pongo... Se lustra. Claro, me lustro todo y empiezo a trabarme ahí delante del espejo de acá para que se me noten bien todos los músculos. Dice... y peleaban así, un poco refalosos, y desarrollaban todavía más fuerza que era necesaria para superar los efectos del aceite. Claro, se Por eso tiene tenía que agarrar con mucha fuerza un tipo escurridizo. Sacaban uñas sobre todo. Claro. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. El griego es muy fácil. Profesor de gimnasia se dice paedotribae y todo por el estilo. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae desarrollaban 3 entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, así nomás. El otro para el entrenamiento militar. Y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de atletas. No es lo mismo la lucha militar que la lucha entre atletas, y especialmente en Grecia, donde el agón, lo agonal, la lucha agonal, que era la lucha entre atletas,
podíamos definirla como el enfrentamiento sin odio. En cambio, el adiestramiento militar era de otra naturaleza. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, como si ahora a los tipos esos que atienden los gimnasios los nombrara el gobierno. Claro. ¿Entiendes? Era todo patobicas kirchneristas. Sí. Gimnasios para todos. Sí. Nos Claro. demos ideas. Bien. Estos tipos podían incluso echar de los establecimientos ¿a quiénes? A los sofistas, a los retóricos y a los filósofos, que siempre iban a mirar a los gimnasios. Sí, llamarle... y a veces los gimnasiarcas, lo dije mal, notaban que estos advenedizos ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Por ejemplo, ibas al gimnasio, caía un sofista, un filósofo, un retórico, y vos te dabas cuenta que estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la juventud. Ponele, vos estabas haciendo ejercicio y el tipo decía, ¿por qué no seguís un camino de vicio y perdición? Algo así. Entonces, momento, decía el gimnasiarca, tómesela. ¿Qué hice yo? ¿Cómo que hiciste? Le estaba diciendo a este que tomara por un camino de perdición. Sí. Y lo echaban. No es como ahora. ¿Ahora qué pasa? Ahora, yo nunca vi un tipo del gimnasio echar a uno porque contribuye a la perdición de la juventud. Mientras pague la cuota, no. haga lo que Mientras quiera. pague la cuota puede influir negativamente sobre cualquier muchacho. Tampoco vi sofistas yendo al gimnasio, le digo. No, ahora. eso es lo que usted piensa. sí, como sofistas. Está lleno, sí, son sí. todos. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Quiere decir que únicamente podían hacer gimnasia los ciudadanos, que no eran la mayoría en la ciudad. Eran esclavos la mayoría. Claro, la mayoría eran esclavos. Así que nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes y viceversa. Había pruebas físicas que duraban 3 años para sacar la libreta de enrolamiento, Manuela. Pruebas físicas 3 años. 3 años haciendo flexión. También tenían que pertenecer al coro. Eso está bien. Claro que está bien. Sí. Nosotros venturosamente no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada más. Sí, le digo que... Sí, me tocó el coro, sí. Sí. ¿A dónde te tocó a vos? Sí. Me tocó el coro Kennedy. Y ya con el chalequito. Claro. Y se mueve. Sí. En Atenas existían 3 gimnasios. El más importante era la academia. Unas generaciones después de Pericles se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, que era un edificio rectangular con columnatas, que como todos los edificios griegos, ya que si no ponían columnatas se venía, ¿no? Que tenía un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también algunos lugares para beber y charlar. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse los músculos, podía educar también la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad era requerida para participar en los debates de la polis, no de la policía. No, De la polis en el sentido ciudad, ¿no? del Estado-ciudad. Esos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir a los ensayos de memoria que había antes, ¿no? En Esparta no, la cosa era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solamente desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño, porque no existía en Esparta el espíritu agonal. El gimnasio espartano estaba rodeado por un pozo
De modo que los jóvenes competían entre sí con mucha ferocidad y, bueno, cada tanto se caía alguno al pozo, ¿qué quiere que te diga? Bien, un último detalle. Las mujeres no podían participar de las competiciones, como hemos contado algunas veces aquí, pero tampoco verlas. En Olimpia no había mujeres, no dejaban entrar mujeres. Hay una historia, la historia de Ferenica de Rodas, que era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Y algunos le creían porque era hija ella de un campeón olímpico y fue madre de otro. El ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada la impulsó a disfrazarse de hombre y colarse entre los atletas para ver a su hijo, ¿no es cierto? Pero, según la crónica, cuando su hijo ganó, Ferenica se precipitó a la arena, se le cayó la túnica y fue reconocida como mujer, ¿no? La ley decía que la mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas, en el sentido que la mataban. Sí. Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo, desde el infierno sería mejor decir, el mismísimo Heracles. Ahí un milagro, ¿no? Y Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron, imagínense. Debió ser una escena inolvidable. Pero para impedir que el caso se repitiera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. Por aquello de que por despejar ahí... dudas. Claro, evitar dudas que viene una vieja disfrazada. Sí. En cambio, si nos presentamos todos desnudos, cuando viene una vieja, enseguida nos damos cuenta. Bueno, eso es todo lo que tengo que contarle, que no es mucho, pero está bien. Me gustó esta historia de Ferenica. Dedicamos esta historia a los coreutas, a los que hacen, especialmente a los buenos coreutas, que son los que hacen prevalecer la armonía del conjunto sobre sus intereses, y aquellos que dentro de un coro hacen que el coro suene bien, no tratan de sobresalir o de anteponer sus intereses personales haciendo sonar mal al coro. Aun cuando esos intereses personales vinieran a ser atendibles. Pero cuando uno forma parte de un coro que está sonando bien y cuya sonoridad tiene efectos importantísimos para todos, y uno empieza a desafinar porque hay un interés propio que lo guía en ese sentido y echa a perder las armonías del otro coro que trabajosamente ha ensayado, y ese tipo es un mal coreuta y es un mal compañero y es un mal representante, si es que muchos compañeros confiamos en él. Representar nuestros intereses es que cante la partitura de todos y no la propia. Así que mi dedicatoria a los que integran los coros, pensando en el resultado del conjunto y no arruinando lo que tanto nos está costando, nada más que para hacer oír el interés de media cuerda. En tal caso, canten la canción con nosotros, que si sale bien, me parece que nos va a ir bien a todos. Le conté todo esto al discotecario, diciendo que hablaban de una madre. Enseguida me dio la canción, quizá de Almafuerte, que se llama A mi madre, y que grabé yo alguna vez con las guitarras de Soria, Salmona y Juárez. Hablaremos entonces de los gimnasios en Grecia. Los hijos de los ciudadanos libres se entregaban, por decirlo así, a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además del estudio de la gramática y de la cítara, integraba la educación.
Los antecedentes a la práctica del aire y caer montado. Sí, sí. Y meter Mirá un si toro caer en un montado gimnasio. sobre los mismos cuernos del toro. Yo le tengo miedo a los toros. Y bueno, lo bien que hace. Pero A los ¿cuánto- toros y a los perros. ¿Pero cuántos toros se cruzan Yo, por la por calle? ejemplo, cuando paso voy por una vereda oscura Sí. y me sale un perro de la reja, ¿vio? Y me chumba, me da miedo. ¿Y un si toro? me sale un toro, muchísimo más. Bueno, pero no hay toros. La gimnástica los ubican algunos historiadores en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica. Una práctica común entre los muchachos que se ejercitaban era el salto del toro. Consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que lo embestía y agarraba sus cuernos y antes de ser revoleado por el aire daba una vuelta y caía montado sobre el animal. Pues es muy difícil eso. Sobre todo es difícil de practicar, ¿no? Me De imagino el practicar, claro, entrenamiento. claro, porque... ¿Cómo practicas? ¿Cómo a lo empezás? mejor la primera vez no usaban un toro, sino un conocido robusto, Sí. que hacía el Una papel de silla. toro, claro. Pero es muy difícil darse una vuelta En los barrios de Buenos Aires. Por y- suerte para mí, porque les tengo miedo. Bueno, sí, pero... Ah, sí, sí. ¿Tuvo les la tengo experiencia frente a un toro? miedo. ¿Cómo? ¿Tuvo una experiencia frente a un No, toro? no, menos mal, porque les tengo miedo. Bueno, Bien, el caso es que ya en los tiempos de Pericles, la gimnástica era algo muy popular y el gimnasio uno de los principales centros sociales de la vida griega.